una charla, un vídeo pequeño sobre cómo elaborar correctamente una pregunta de opción múltiple, o lo que es lo mismo una pregunta de tipo test. Vamos a ver. La clase la voy a dividir más o menos en dos partes. La primera de teoría, en la que vamos a ver una serie de conceptos básicos sobre qué tienen las preguntas de opción múltiple, los componentes y qué serie de ítems pueden evaluar. Y la segunda parte, yo creo que es la más importante, la que vamos a ver los errores típicos asociados a la hora de realizar una pregunta de tipo test, y luego unas pautas generales sobre cómo construir correctamente este tipo de preguntas. Por último, ya un anexo que es simplemente una pincelada que puede que nos sirva luego de ayuda. Una pregunta de opción múltiple. ¿Por qué utilizamos este tipo de preguntas? Se utilizan desde hace ya muchísimos años en el MIR. ¿Por qué? Porque son objetivas. Se supone que son unas preguntas que el examinador no tiene que interpretar ni tiene que pensar en qué quería decir el alumno. Por lo tanto, son bastante útiles para este tipo de exámenes. También son unas preguntas que son fiables. Nos van a valer para evaluar a distintos alumnos en distintas situaciones y a lo largo del tiempo, como nosotros hacemos durante los simulacros, que vamos teniendo una progresión. También porque son rápidas de corregir. Ahora con las nuevas tecnologías de la información, incluso más rápido. Y porque son más fáciles de hacer. ¿Que son más fáciles de hacer? No son fáciles de hacer, si no yo no estaría haciendo este vídeo hoy aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué evalúan las preguntas de opción múltiple. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos y a su vez el segundo grupo le vamos a dividir en otros dos. Conocimientos, pueden evaluar conocimientos, es decir, vamos a hacer un ejercicio de memoria y vamos a intentar recordar un hecho aislado, algo que hayamos leído en nuestros manuales en cualquier sitio, pero que no nos exige ni que razonemos ni que pensemos, simplemente es acordarnos de un dato. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuál es la etiología más frecuente de la adenitis mesentérica? Nosotros no tenemos que razonar nada, simplemente tenemos que decir si es vírica, fúngica, parasitaria o demás, no hay ningún problema. Otro grupo de preguntas de opción múltiple son las de habilidades. En habilidades luego lo vamos a subdividir en otros dos grupos. Uno es en el que hay que interpretar, bien sea un caso clínico, bien sea un ECG, una imagen radiológica, cualquier cosa. Y hay otras que tenemos que resolver. Resolver me refiero a dar un tratamiento correcto o dar un diagnóstico. Por ejemplo, en esta pregunta, hombre de 65 años de edad que tiene dificultades para levantarse cuando está sentado y para enderezar su tronco, pero no tiene inconvenientes para flexionar sus piernas. ¿Cuál de los siguientes músculos es más probable que haya sufrido una lesión? En este caso, el glúteo mayor, eso es lo de menos. Lo que quiero representar aquí es que se trata de razonar una serie de datos que nos dan en el enunciado para luego dar una respuesta correcta. Y los componentes. Estos son los componentes básicos que hay en cualquier pregunta de tipo test, de opción múltiple. Ahora vamos a ver desglosados uno por uno qué tipo de características y qué cosas tienen que tener cada componente. Por ejemplo, el enunciado. Una de las cosas más importantes y que a veces se nos olvida un poco, el contenido debe ser acorde a los objetivos del programa. ¿Por qué? En el MIR es muy fácil, al final nos tenemos que centrar sobre todo en aquellos conceptos que han sido más veces repetidos en el MIR. Tiene sentido poner en todos los simulacros, por ejemplo, una pregunta de sarcoidosis, pero quizá no lo tenga tanto poner uno del virus del chikungunya, como ha caído hace poco, ¿no? Entonces, vamos a adecuar todas estas cosas que sabemos que son más frecuentes en el MIR a las preguntas que vamos a realizar para tener un mayor volumen de aquellos tipos de preguntas que más nos interesen. Ordenado. Nosotros estamos acostumbrados en un caso clínico, por ejemplo, a tener paciente de tal edad, de tal sexo, que nos viene a consulta por tal motivo y tiene esta exploración física. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a tratar siempre de los casos clínicos y otro tipo de preguntas, darlo siempre ordenado, porque lo que tenemos que hacer es facilitar, en la medida de lo posible, que el alumno pueda respondernos al concepto que nosotros queremos. Evitar información irrelevante. Esto lo vamos a tratar luego un poquito más en profundidad. Si nosotros queremos que el alumno nos dé la respuesta correcta sobre, por ejemplo, una imagen radiológica de una fractura, no hace falta que pongamos los antecedentes vacunales o demás datos que en este momento no tienen ninguna información relevante, ¿no? Entonces, vamos a dar lo justo. Digo que lo puntualizaré luego, ¿por qué? Porque nosotros hay veces que sí que tenemos que dar datos que estén en demasiada cantidad para ver si el alumno tiene ojo clínico o no lo tiene, para saber si sabe discriminar entre la información importante y la que no lo es. Como decía, con estos tipos con el enunciado podemos hacer referencia a tres categorías, que son las que antes comentaba. Recordar un hecho aislado, es decir, hacer un ejercicio de memoria.
Luego, interpretar y resolver, que van dentro del grupo de habilidades. Interpretar, ya he dicho, cualquier imagen radiológica, cualquier dato clínico, cualquier cosa, o luego resolver tanto un diagnóstico como un tratamiento. Otro componente importante, la opción correcta. ¿Qué características tienen que tener este tipo de opciones correctas? Deben ser claras y cortas. Ya no solo la opción correcta, sino los distractores. Deben ser enunciados concisos, que luego no vaya a ser muy engorroso a la hora de revisarlo. Tienen que variar la ubicación. Ya sabemos que hay una tendencia fundamental a poner la respuesta correcta en el número B y en el C. Ahora ya creo que hay una aleatorización que se hace por ordenador y demás, pero bueno, si nosotros ya voluntariamente podemos variar la ubicación, mucho mejor. Longitud similar a los distractores. ¿Por qué? Porque si todos los distractores, por ejemplo, tienen 100 caracteres y de repente vemos la opción correcta que tiene 250, nos da un poco al ojo, ¿no? Ya vemos que quizá esa opción el examinador haya tratado de dar unas explicaciones que quizá no sean necesarias o hacer una serie de cosas que, bueno, es un error bastante común hacer las opciones correctas más largas. Que esté relacionada gramaticalmente con el enunciado. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas preguntas que quizás nos pregunten ¿cuál es el hueso que se rompe desde una caída de 3 metros? Y dentro de las opciones no solo hay huesos, sino que hay ligamentos, tendones, articulaciones. No, si nos están preguntando por huesos, tanto la opción correcta, que no lo pongo aquí, como los distractores, todo tiene que ir relacionado con lo que estamos preguntando. Si son huesos y si no ligamentos, pero tiene que ir relacionado. Y luego una única respuesta claramente correcta. Esto sobre todo va por el tema de los casos clínicos. Sí que es cierto que los datos clínicos que nos están dando pueden cuadrar con varios diagnósticos, pero lo que tenemos que hacer es saber que en un contexto determinado la única opción que es correcta es la opción correcta que nosotros vamos a dar. Puede que cuadre en otros contextos ya, pero es que en esta pregunta esta es la que vale. Vamos con los distractores. Quizás sea por lo menos la parte que a mí me parece más compleja, hacer un buen distractor. Nosotros siempre pensamos a la hora de hacer una pregunta en la respuesta que nosotros vamos a dar como correcta y nos cuesta hacer el camino a la inversa, ¿no? Nos cuesta pensar cuáles son los distractores posibles. Vale, ¿qué características deben de tener? Los distractores deben ser posibles pero incorrectos. Es muy útil una cosa que he leído, que es, podemos hacer gala de nuestra experiencia, los que la tengan, en el ejercicio médico habitual, y los errores que nosotros veamos que son comunes en el día a día, traspasarlos a la pregunta de tipo test, ¿de acuerdo? Entonces, todas aquellas preguntas que nosotros veamos que podemos incluir la opción correcta que nosotros creemos y una opción que en la práctica clínica habitual se vea, pues bueno, van a ser unos distractores muy buenos que van a saber discriminar muy bien a aquellos alumnos que saben ese concepto a la perfección de aquellos que puede que no lo sepan, que esto es al final lo que estamos buscando. Que sean homogéneos, homogéneos tanto en cuanto a la longitud, como hemos dicho antes, igual longitud entre distractores y entre opciones correctas, como en cuanto al contenido, ¿de acuerdo? Si estamos, por ejemplo, preguntando, vuelvo al ejemplo de antes, estamos preguntando sobre huesos, que las 4 o 5 opciones traten de huesos que puedan cuadrarnos dentro de la respuesta. No nos vayamos a ir a dar opciones que son incongruentes. Como pongo debajo de nuevo, similares a la respuesta correcta, tanto en contenido como en longitud. Basadas en errores comunes, ya lo he comentado, y ordenados de forma lógica. Ordenados de forma lógica va sobre todo para aquellos enunciados en los que se nos pide un dato numérico, vamos a tratar de darlo por lo menos ordenado de mayor a menor o de menor a mayor, para no dar una dificultad extra a gente que igual vaya a hacer rápido la pregunta y por una distracción pueda fallar esta pregunta. Y la parte que yo creo que es más importante, es la parte práctica. Vamos a repasar una serie de errores comunes que se dan a la hora de realizar estas preguntas y vamos a ver qué diferentes formas hay de subsanarlos. El primero de ellos se llama errores asociados a la pregunta de tipo test y viene a ser todos aquellos errores que cometemos que hacen que la pregunta sea más fácil porque nosotros mediante técnicas de test la vamos a poder responder. ¿Vale? Entonces, son errores que cometemos que hacen que ya de entrada puedas descartar 2 o 3 de las opciones que te dan solo mediante técnicas de test. Y es algo que nosotros no queremos porque obviamente discriminamos menos todavía. Y el otro tipo de errores comunes son aquellos que se llaman asociados a dificultades irrelevantes. ¿Y a qué me refiero con dificultades irrelevantes? Son todas aquellas dificultades que superponemos a la dificultad propia de la pregunta. A ver si me explico. Nosotros podemos hacer una pregunta acerca de un concepto, que puede ser más o menos difícil, pero luego hay preguntas que son mucho más difíciles de lo que debieran, porque o está mal construida, o el enunciado es muy farragoso, las opciones son demasiado extensas. Pues bueno, vamos a ver todos estos errores que consisten en aportarle un exceso de dificultad a la pregunta
que al final no nos va a discriminar correctamente porque no es que el alumno no se sepa el concepto, es que simplemente la pregunta está mal construida. Y vamos a empezar por aquellos errores asociados a la pregunta de tipo test, lo que decía que se puede responder mediante técnicas de test. El primero, el distractor no concuerda con el enunciado, es lo que hemos comentado antes, de que tiene que estar gramaticalmente relacionado el enunciado y las distintas opciones, ya no solo el distractor, sino también la opción correcta. En este caso, hombre de 60 años, trasladado, bueno, lo que sea. El primer paso del tratamiento debería ser la administración intravenosa de, vamos a ver, alguien que tenga unas muy buenas técnicas de test, vas a ver que la A y la C no son. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo una administración intravenosa. No tiene sentido que respondamos examen de líquido cefalorraquídeo y tampoco un TAC de cabeza. ¿Vale? Entonces, alguien que tenga unas buenas técnicas de test ya descartaría de entre esas dos y se la jugaría entre la B, la D y la E. Son opciones que a priori no te das cuenta, pero bueno, cuando haces un repaso a conciencia de la pregunta, puedes descartar dos. Pistas lógicas. Con pistas lógicas me refiero a todas aquellas pistas que inconscientemente nosotros damos en el enunciado, tanto en el enunciado como en los distractores. Por ejemplo, en este caso, durante el ejercicio, siempre y cuando el sujeto se encuentre en una situación de ayunas, la glucosa variará de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. La glucosa o puede subir, o baja, o se queda igual. Entonces, una de esas tres tiene que ser verdad sí o sí, porque, como sabemos, en el MIR solo hay una pregunta, una opción correcta. Entonces, la A, alguien que tenga unas buenas técnicas de test, la va a saber descartar, porque obviamente o sube o baja o se queda igual, pero algo tiene que hacer la glucosa. Pues como esto hay muchísimas preguntas que te das cuenta a lo largo de ver muchos simulacros y estudiarlas a conciencia de que, bueno, esta quizás sea muy lógica, pero hay otras muchas que por lo menos te ayudan a descartar alguna opción. Errores asociados a la pregunta test, el tercero es términos absolutos. Primera técnica de test que aprendemos todos cuando llegamos aquí a Oviedo es siempre y nunca, valga la redundancia, nunca son correctos, y en los puedes y los sueles nos orientan mucho hacia que esa es la respuesta correcta. Ya sabemos, en el MIR por poder se puede, entonces vamos a intentar quitar todos los puedes, todos los sueles, porque nosotros lo que queremos es discriminar, y ya sabemos que ante la duda se va a poner el puede. Y lo mismo, quitar los siempre y los nunca, porque siempre ayudan a descartar esa opción. El cuarto, respuesta extensa. Esto es más o menos igual que cuando estamos en el examen de conducir en la autoescuela, en el teórico, y te dicen, ante la duda, pues mira, aquí ante la duda la respuesta más extensa. En este caso, un traumatizado que viene a urgencias tras un accidente laboral y presenta una fractura abierta con pérdida de sustancia. ¿Cuál es la actitud a seguir? ¿Proceder a desbridar e injertar la zona? Mira, no tengo ni idea. ¿Intervenir inmediatamente la fractura? Pues puede ser. ¿Control cervical y sutura directa? Ni idea. Control de la vía aérea, asegurar la ventilación para después proceder a realizar una fijación mediante osteotaxis y cobertura de partes blandas según precise. Joder, es que suena genial, ¿eh? Es que esta tiene que ser verdad sí o sí. Como vemos, es una respuesta extensa, se dan demasiados datos que nosotros quizás no necesitemos, pero el examinador, para que no se la invalidemos, nos va a dar este tipo de respuestas, que son, como vemos, parece como demasiado pomposo, es demasiado. Repetición de palabras, bueno, esta es muy fácil, no se ve muy a menudo, pero es algo que si te toca en un simulacro, bueno, yo por lo menos me alegraba cuando me tocaba. Un hombre de 58 años con antecedentes de alcoholismo e internaciones psiquiátricas, al final lo que comenta es que siente que el mundo es algo irreal. Y luego nos dan una serie de opciones y de entre ellas destaca desrealización. Joder, pues si siente que es algo irreal, desrealización nos orienta bastante hacia ese tipo de pregunta, ¿no? O sea, hacia ese tipo de opción. Tenemos que evitar eso, palabras que sean derivadas de otras, intentar que no estén en el enunciado o por lo menos que intentar camuflarlas de alguna forma. 6. El fenómeno de convergencia. El fenómeno de convergencia en lo que se basa es en que la creencia que tenemos los alumnos a pensar que si un ítem dentro de la pregunta se repite muchas veces es porque al final el examinador lo que nos quiere es confundir con ese tipo de ítem. Por ejemplo, en este caso, nos pregunta sobre los anestésicos locales y nos da o bien forma aniónica o forma catiónica o bien y además que actúan desde el interior o desde el exterior. Como vemos, la forma catiónica aparece dos veces y la forma aniónica solo uno. Entonces, como que nos da a entender un poco el examinador que nos quiere confundir con la forma catiónica. Y luego es que además interior y exterior, interior se repite 3 veces y exterior solo 1. Entonces el fenómeno de convergencia diríamos, bueno, pues entre catiónica y aniónica voy a elegir catiónica y entre interior y exterior voy a elegir interior. Pues bueno, en este caso sí que era la respuesta correcta, forma catiónica y actuando desde el interior, pero bueno, sí que es cierto eso, que hay una tendencia a aquello que se repite más veces, parece como que va a ser más verdad y al final, pues bueno, eso se ve en las preguntas de tipo test.
Ya hemos visto los errores asociados a pregunta test, a los que se resolvían con técnicas de test y por lo tanto debíamos obviar. Y ahora vamos a ver los errores comunes asociados a dificultades irrelevantes, aquellos que aumentan la dificultad de la pregunta, pero ya no a expensas del propio concepto, sino porque le hemos hecho mal la pregunta. Y el primero es la opción extensa o complicada. Antes comentaba, la opción extensa suele ser la verdadera. Ya claro, pero si los distractores no son extensos, si todas las opciones son extensas, no vamos a poder discriminar entre unas y otras. ¿Y por qué aumenta la dificultad de la pregunta este tipo de opciones? Pues porque al final, si tienes 1 minuto por pregunta y tienes que leerte todas estas opciones, cada una habla de un tema, al final es complicado y muchas veces estas opciones, la opción correcta y el distractor, se deciden solo por 1 o 2 palabras que están cambiadas. Entonces, son preguntas que sobre todo si te tocan al final del simulacro, ya estás cansado, no tienes tiempo, vas apurado por lo que sea, no discriminan tan bien y son preguntas que son complicadas de responder. Datos numéricos no uniformes. Esto va por aquellas preguntas que nos preguntan, por ejemplo, como en esta, un porcentaje, y como vemos aquí, hay opciones que están puestas en forma de intervalo. Hay otras opciones que están puestas en forma de porcentaje exacto. Incluso en vez de en un tanto por ciento hay otros sitios que nos pueden poner 0 punto algo. Entonces, bueno, además de que sean uniformes, lo que comentaba antes, si encima de esos uniformes los ponemos ordenados, es un trabajo que le vamos a quitar a los examinados y que sobre todo si alguien va un poco más distraído, que va justo de tiempo y va muy rápido, damos menos pie a que se confunda sabiendo el concepto, que es al final de lo que se trata, de que no se confundan por cosas que no tienen que ver con el concepto. Términos imprecisos. Bueno, en este caso es muy claro, ¿no? La obesidad severa en los primeros años de adolescencia normalmente responde de manera dramática al régimen alimenticio. Ya bueno, pero es que normalmente para mí igual es un 50% y normalmente para el examinador es un 25%. Entonces, yo me puedo saber perfectamente si responde o no a la obesidad severa al régimen alimenticio. Pero es que yo no sé si mi normalmente va a ser el mismo que el del examinador. Por lo tanto, si podemos evitar todo este tipo de palabras como normalmente o a menudo, vamos a darle más precisión a la pregunta y el alumno va a estar mucho más cómodo a la hora de responderlas. Utilizar ninguna de las anteriores. Bueno, este es un fallo que quizá ahora ya sea mucho menos común, pero bueno, todavía se siguen viendo preguntas de este tipo. ¿Qué vaso sale del corazón? ¿La sáfena, la yugular, la cava inferior o ninguna de las anteriores? Nosotros sabemos que ninguna de las anteriores, pero aparte de que estas preguntas discriminan menos, porque bueno, nosotros podemos saber qué vasos nos salen, pero tampoco puede que sepamos los que sí que salen del corazón. Entonces, discrimina menos que una pregunta directa acerca de qué vaso sale del corazón o qué vaso no sale. Pongo debajo, especialmente aquellas que no son verdaderas en términos absolutos. Esto va sobre todo por los casos clínicos. Como comentaba antes, puede haber unos datos clínicos que cuadren con una serie de patologías. Si nosotros ponemos que ninguna de las anteriores, igual en este contexto determinado, en este paciente que yo estoy poniendo en la pregunta, es ninguna de las anteriores. Pero bueno, puede que en otros contextos sí que cuadre. Entonces, es una forma de complicar la pregunta que bueno, hace que no discriminemos como debería ser. Por ejemplo, en el caso que pongo abajo, es una pregunta de, bueno, es algo dudoso, ¿no? ¿Qué antibiótico indicaría ante un niño con una gastroenteritis aguda? Nosotros sabemos que no hay que dar ningún antibiótico a los niños, que simplemente es una rehidratación oral y punto. Pero bueno, es que hay casos que igual un niño necesita un antibiótico para una AGEA, por ejemplo, un inmunodeprimido. Entonces, ¿sería del todo correcto poner ninguna de los anteriores? Quizá yo la pondría en este caso, pero si nosotros podemos sustituir, como pongo aquí, ninguna de las anteriores por habitualmente no es necesario tratamiento, nos queda una pregunta mucho menos ambigua y que a la hora de responderla el alumno va a tener menos dudas. Enunciados engorrosos. Enunciados engorrosos bien puede ser un enunciado en la pregunta 224 del simulacro que te ocupa media hoja o una de este tipo. Por ejemplo, ordena a los padres-madres de los siguientes niños con síndrome de Down según el riesgo de recidiva, de mayor a menor riesgo, y además suponga que la edad de la madre en todos los casos es de 22 años y que los embarazos posteriores tuvieron lugar dentro de un periodo de 5 años. Luego nos sueltan ahí 5 cariotipos y luego en las opciones, en números romanos, todos se supone que ordenados de mayor riesgo a menor riesgo. Bueno, esta pregunta ya de por sí es imposible, la forma en la que la hemos estructurado la hace muchísimo más difícil y vamos, es una pregunta que yo creo que casi nadie podría responder.
Quizá te puedes saber el concepto de cuánto riesgo tiene cada mutación, lo que sea, pero bueno, la forma en la que la hemos redactado, por supuesto que no ayuda. Pongo de nuevo abajo, a excepción de aquellos que buscan capacidad de síntesis y ojo clínico. Obviamente, si nosotros vamos a hacer un caso clínico y ponemos únicamente los datos que necesita para el diagnóstico, por ejemplo, sarcoidosis, adenopatías ciliares bilaterales, no vamos a ver si el alumno tiene capacidad de síntesis, ni siquiera si tiene un buen ojo clínico. Nosotros tenemos que darle datos que quizás sean menos irrelevantes para que él sepa discernir entre aquella información que necesita y aquella que no. Entonces, en estos casos sí que es útil liar un poco el enunciado, dar datos que no sean del todo necesarios y de esta forma haremos la pregunta, pues eso, que nos pueda discriminar entre aquellos que tienen un buen ojo clínico de aquellos que no lo tienen. Luego una serie de take-home points, o sea, aquello que si no hemos podido ver el vídeo entero por lo que sea, aquello con lo que hay que quedarse para hacer una buena pregunta de tipo test. El primero, el enunciado con los datos necesarios pero no excesivos, excepto como pongo aquí en el caso de que sea un caso clínico. Vamos a dar lo necesario si estamos preguntando por qué músculo ejerce la extensión del antebrazo, no le vamos a tener que dar 40.000 datos que no sean necesarios para este tipo de pregunta. Eso sí, en los casos clínicos va a haber que redactar algo más para ver ese ojo clínico del que hablaba antes. Respuesta correcta y distractores homogéneos. Ya lo hemos dicho, que se parezcan mucho entre ellos, tanto en la longitud como también en el contenido. De esta forma lo que vamos a hacer es no dar ninguna pista acerca de cuál es la verdadera o cuál es el distractor. Posibilidad de ver sin ver las opciones. Esto, bueno, cuando tú tienes un muy buen caso clínico, que das una serie de datos, que no es que sean patognomónicos, pero bueno, en este determinado contexto, yo creo que tiene que ser esto 100%. Tú eres capaz de responder a esa pregunta sin tener que ver las opciones posibles. ¿Por qué? Porque has sido tan, digamos, tan explícito, has puesto todas las cosas que tenías que poner para que no pudiera haber dudas entre unas y otras opciones. Entonces, esos son los casos clínicos buenos, los que son, si tú dominas el concepto, lo puedes responder sin ver las determinadas opciones que haya que poner en las respuestas. Distractores gramaticalmente correctos, ya lo hemos dicho, si te piden un fármaco intravenoso no vamos a hacerle ni un TAC de cabeza ni una punción de líquido cefalorraquídeo. Los distractores posibles pero no ciertos. Posibles pero no ciertos, ya sea basados, como he dicho antes, en la experiencia profesional de cada uno o que unos datos clínicos que puedan concordar, pero en este contexto no sean útiles. Y luego, por último, bueno, antes de todo eso, como comenté al principio, importantísimo centrarse en los conceptos más importantes. Si la sarcoidosis cae todos los años, pues habrá que hacer un volumen importante de preguntas de sarcoidosis. Que el chikungunya ha caído un año o no cae ninguno, bueno, pues haremos una o dos preguntas, pero tampoco centrarse en datos triviales. Y luego pongo aquí en anexo plantillas. Las plantillas al final lo que son es eso, es una estructura que nosotros ya tenemos preformada, en el que vamos a meter los datos clínicos que nosotros queramos, y de esta forma sabemos que más o menos el enunciado va a estar bien construido. Por ejemplo, en este caso, descripción de un paciente, por ejemplo, varón de 58 años, tiene un tipo de lesión y ubicación, pues un defecto de extensión en el antebrazo, y cuál de las siguientes estructuras es la que más probablemente esté afectada. Pues bueno, esto es una plantilla que nos sirve a la hora de hacer una pregunta sobre un defecto anatómico, por ejemplo. Como plantillas no me voy a parar a poner todas, hay un montón para diferentes tipos de preguntas. Entonces, yo creo que sería útil para en aquellos casos en lo que más os cueste hacer el enunciado. Intentaremos dejar colgado una serie de plantillas en la web que lo que nos sirvan es para ahorraros ese tiempo si no tenéis la costumbre de hacer los enunciados de una forma ordenada en la que no se os olviden los datos. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya servido esta charla. Cualquier duda podéis contactar conmigo a través del correo del curso y nada, muchísima suerte y ánimo.